Mis padres destruyen mi casa porque no los invité a la fiesta de cumpleaños de mi hijo por odiar a la esposa de mi hermano, pero ahora yo destruyo sus sueños de retirarse de sus trabajos con la demanda. Entiendo que tal vez parezca que soy la mala por lo que hice, y quizás algunos de ustedes piensen que fue demasiado extremo. Pero después de todo lo que mis padres han hecho, siento que se lo merecen, especialmente por lo que le han estado haciendo a mi hermano y por lo que pasó en el cumpleaños de mi hijo. Pero, antes de entrar en todo eso, necesito dar un poco de contexto. Para que entiendan por qué he llegado a este punto. Tengo 32 años, estoy casada y tengo un hijo que acaba de cumplir 2 años. Mi hermano tiene 28, y mis padres tienen 59 y 57 años. Nunca diré que mis padres fueron monstruos ni nada parecido, no es que fueran abusivos de manera extrema o cosas así. Pero siempre fueron controladores, en especial con las decisiones importantes que teníamos que tomar mi hermano y yo. Un ejemplo sencillo es como cuando éramos niños, ellos elegían las actividades extracurriculares que querían que hiciéramos. Si bien mi hermano y yo teníamos algunos intereses propios, nunca fue completamente nuestra elección. Si queríamos hacer deportes o unirnos a un club de debate, nuestros padres siempre intervenían. Querían decidir qué era mejor para nosotros, aunque muchas veces no coincidía con lo que realmente nos gustaba. Nunca se trataba de que nos forzaran a hacer cosas horribles, pero había ese constante control sutil sobre nuestras vidas. Esto se volvió más evidente cuando llegó el momento de elegir una carrera. Yo siempre había querido estudiar diseño gráfico, me encantaba dibujar y trabajar con programas de diseño desde que era adolescente. Pero mis padres no estaban de acuerdo. Según ellos, esa no era una carrera seria, no me iba a llevar a ningún lado. Querían que estudiara administración de empresas o algo más respetable. Nos sentamos a discutirlo 1.000.000 de veces. Siempre me sacaban el mismo tema: piensa en tu futuro, el diseño gráfico no tiene estabilidad. Finalmente, decidí seguir mi instinto y elegí diseño gráfico. Bueno, no hace falta decir que mis padres no estaban contentos con esa decisión. Durante años, cada vez que había una reunión familiar o algún evento, sacaban a relucir mi mala, entre comillas, elección de carrera. Cosas como: bueno, ella es la artista de la familia, así que no se preocupa por cosas serias, o aún tienes tiempo de hacer algo más estable, me lo recordaban una y otra vez. Era frustrante, pero al menos sabía que estaba haciendo lo que me gustaba. Y cuando conseguí un buen empleo en una empresa de marketing digital, y comencé a ganar más dinero del que nunca me imaginé, por fin se callaron. No es que se disculparan ni nada, pero al menos dejaron de hacer esos comentarios porque, bueno, aparentemente el dinero hizo que todo pareciera más respetable, entre comillas, a sus ojos. Con mi hermano fue un poco diferente. Él siempre tuvo interés en 2 áreas, la ingeniería y la economía. A mis padres, por supuesto, les encantaba la idea de que estudiara economía. Aún recuerdo las discusiones en la mesa. Mi hermano decía que estaba considerando seriamente seguir la ingeniería, pero mis padres insistían en que la economía era una mejor opción. Finalmente, él eligió lo que ellos querían, aunque sé que la ingeniería siempre fue algo que le interesaba más. No creo que esté amargado ni nada, porque después de todo, la economía también le interesaba. Pero siempre he pensado que si no hubiera estado bajo esa presión, habría elegido ingeniería. Ahora, el problema real comenzó hace unos 5 años, cuando mi hermano comenzó a salir con una chica llamada Ashley. La llamaré así para proteger su privacidad, no es su nombre real. Cuando nos presentó a Ashley, no había absolutamente nada de malo con ella. Era amable, inteligente, y claramente quería a mi hermano. Sin embargo, desde el principio, mis padres no estaban de acuerdo. No había ninguna razón clara para esto, simplemente no les gustaba la idea de que mi hermano tuviera una relación seria con ella. Sospecho que era porque querían tener algún tipo de control sobre la vida de mi hermano, incluso en el aspecto sentimental. Durante un buen tiempo, intentaron influir en él para que dejara de verla, pero como no pudieron, eventualmente comenzaron a tolerarla. No porque les agradara realmente, sino porque se dieron cuenta de que mi hermano no iba a dejarla. La situación se alivió un poco cuando vieron que Ashley estudiaba la misma carrera que mi hermano. Eso les pareció lo suficientemente bueno, como si de alguna manera eso validara su relación. Pero todo cambió hace un par de años, cuando mi hermano comenzó a hablar sobre casarse con Ashley. En ese momento, ya llevaban 3 años juntos e iban muy en serio. Como era de esperar, cuando mi hermano les comentó a nuestros padres que estaba pensando en proponerle matrimonio, ellos no estaban emocionados. No era que estuvieran en completo desacuerdo, pero tampoco estaban convencidos. Empezaron a decir que tal vez era demasiado pronto, que quizás debería esperar un poco más, asegurarse de que era la decisión correcta. Estaba claro que no querían que se casara con Ashley. Recuerdo que mi madre dijo algo como: es una decisión de por vida, no puedes simplemente tomarla a la ligera. Como si mi hermano no hubiera estado pensando en ello durante años. Así que, un fin de semana,
mi hermano y Ashley se escaparon a Las Vegas y se casaron en secreto. Lo hicieron sin avisarle a nadie, ni siquiera a mí, lo cual admito que me dolió un poco. Me hubiera encantado ver a mi hermano casarse, pero también entiendo por qué lo hicieron así. Con nuestros padres de por medio, nunca habría sido una boda tranquila. Me enteré después, cuando me lo contaron, y aunque me dolió no estar allí, los apoyé por completo. Sabía que era la única forma en que mi hermano podría tener la boda que quería sin el drama de nuestros padres. Desde entonces, las cosas con nuestros padres se fueron en picada. Ya ha pasado casi 2 años desde que se casaron, y mis padres aún no han perdonado a mi hermano. Para ellos, fue una traición absoluta. Invitan a mi hermano a eventos familiares, pero siempre le dicen que no lleve a Ashley. No la reconocen como su esposa, y usan términos despectivos como tu acompañante o la chica esa cuando hablan de ella. Es humillante. Mi hermano ha dejado de asistir a los eventos familiares por esta razón. Entiendo completamente por qué lo hace. La única vez que los hemos visto juntos en los últimos 2 años fue en eventos organizados por otros familiares, y cada vez que eso ha sucedido, mi hermano y Ashley se van temprano porque no pueden soportar los comentarios de mis padres. Ahora, todo esto ya era bastante malo, pero lo que realmente me hizo llegar a este punto fue el cumpleaños de mi hijo. Habíamos organizado una pequeña fiesta en el patio trasero de nuestra casa para celebrarlo, y por supuesto, invité a mis padres, a mi hermano y a Ashley. Pero cuando mis padres se enteraron de que Ashley estaba invitada, comenzaron con sus exigencias. Me dijeron que si no la desinvitaba, ellos no asistirían. La razón que dieron fue que no podían soportar estar en el mismo lugar que ella, porque esa mujer no tiene respeto por la familia y que nunca podrán aceptarla después de lo que hizo. Es decir, casarse con mi hermano sin su bendición. Yo simplemente les respondí que, si no querían venir, no tenían que hacerlo. De una forma un poco sarcástica, les dije algo como, bueno, nadie los va a extrañar, así que hagan lo que quieran. No iba a desinvitar a Ashley. Ella es la esposa de mi hermano, y además, me cae bien. No hay ninguna razón por la que no deba estar en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Si mis padres querían hacer un drama de esto, era su problema, no mío, así que quedaban desinvitados. Al final, no esperaba que vinieran, pero el día de la fiesta, para mi sorpresa, aparecieron, y sin invitación. Llegaron con un regalo y todo, aunque estaba claro que no estaban felices. Colocamos el regalo en la mesa con los demás, y les di la bienvenida. Sin embargo, apenas llegaron, comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer, abrir la boca para decir algo desagradable. Empezaron a murmurar sobre Ashley, insinuando que no deberían haber venido porque nadie respetaba sus deseos. Los confronté de inmediato y les dije que si planeaban arruinar el cumpleaños de su nieto, mejor que se fueran por donde vinieron. Mi madre respondió que no podían irse porque habían llevado un regalo. Yo les dije que si querían, podían llevárselo de vuelta, me daba igual. Ante eso, se quedaron en silencio, aunque se apartaron en un rincón, mirando mal a todos. Casi 1 hora después de eso, fui a la cocina a revisar unos bocadillos que había puesto en el horno para los invitados. Lo que vi me dejó helada. La cocina estaba llena de humo, y la comida estaba completamente quemada. Lo primero que hice fue apagar el horno y sacar los bocadillos calcinados. Pero lo que realmente me extrañó fue que el horno estaba al máximo. Yo nunca lo había puesto a esa temperatura, y tampoco había pasado tanto tiempo como para que la comida se quemara de esa manera. Y lo más extraño fue que mis padres ya no estaban. Se habían ido, y su regalo también había desaparecido. No eran solo los bocadillos, sino que las paredes estaban llenas de humo y también otras cosas de la cocina se arruinaron. Es necesario pintar de nuevo, ya que hemos intentado limpiar y esas manchas no se quitan. Al menos la fiesta no se arruinó por completo, ya que mi esposo fue por más bocadillos y todo siguió como si nada, pero podría haber sido peor. En ese momento, una parte de mí pensó que quizás había sido mi error, que tal vez me había despistado. Pero otra parte comenzó a sospechar. ¿Podrían mis padres haber hecho esto? Después de todo, sabían que estaba ocupada con los invitados. Si entraron a la cocina y subieron la temperatura del horno para sabotear la comida, habría sido fácil. Pero no tenía pruebas, al menos no hasta que decidí llamarlos. Grabé la conversación para tener pruebas por si decidía demandarlos. Les pregunté, de manera casual, si habían subido la temperatura del horno como una broma. Al principio no dije nada sobre los daños, esperando que no se asustaran si sabían lo que había pasado realmente y no confesaran. Luego mi padre, con su tono típico, respondió, bueno, quemar esos bocadillos era lo que te merecías por no respetar los deseos de la familia. En ese momento, me hervía la sangre. Les respondí que su pequeña broma había causado un desastre en mi cocina. Hubo tanto humo que las paredes, las cortinas y varios objetos quedaron manchados. Además, había estado muy cerca de provocar un incendio. Les dije que estaba lista para llevar esto a la policía, ya que lo que habían hecho no era solo una broma,
sino que había causado daños materiales. Estaba preparada para demandarlos, y les advertí que, si no querían arruinar su futuro, más les valía estar listos para asumir las consecuencias. Mis padres se pusieron a la defensiva, pero claramente estaban asustados. Están a punto de retirarse, y una demanda o un problema con la policía podría arruinar sus planes. Todavía tienen algunos años de trabajo por delante, y ser despedidos ahora sería lo peor que les podría pasar. Pero la verdad es que ya no me importa. Estoy decidida a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Creo que han llegado a un punto del que no se puede volver, y no pienso permitir que sigan interfiriendo en nuestras vidas. Así que, aquí estoy, preguntándome si soy la mala por querer arruinarles el futuro. Estoy casi segura de que voy a denunciarlos de todas formas, pero quiero saber, ¿seré la mala si denuncia a mis padres a la policía y eso los deja sin poder retirarse? Actualización 1. Estoy muy sorprendida de ver la cantidad de comentarios apoyándome. Honestamente, pensé que muchas personas iban a decir que estaba siendo demasiado dura o que había llevado las cosas al extremo, sobre todo después de haber leído otras historias en este subreddit donde parece que a veces las situaciones más complicadas tienen finales más conciliadores. En mi caso, esperaba que al menos algunos me dijeran que debía intentar resolver las cosas de otra manera, hablar con mis padres de nuevo, o que tal vez no debía haber tomado medidas tan drásticas. Sin embargo, la gran mayoría de ustedes creen que hice lo correcto al denunciar a mis padres y responsabilizarlos por lo que hicieron. Por un lado, fue un alivio leer sus respuestas. A veces, cuando estás tan metida en una situación, no puedes ver las cosas con claridad. Porque sí, son mis padres, y aunque lo que hicieron fue inaceptable, una parte de mí todavía dudaba si era lo correcto llevar las cosas tan lejos. Así que, de verdad, gracias por ayudarme a ver que no estoy loca por querer justicia en este caso. Como dije que haría, hice la denuncia a la policía. Al final, no creo que mis padres vayan a sufrir demasiado por esto. No es como si hubieran incendiado mi casa intencionalmente, pero lo que hicieron fue lo suficientemente grave como para que se enfrenten a las consecuencias legales. Para mí, es más que nada una forma de que se enfrenten a la realidad de sus acciones, y se den cuenta de que no pueden seguir haciendo lo que quieran sin pensar en las repercusiones. Cuando fui a la estación de policía para hacer la denuncia, la oficial que me atendió me hizo algunas preguntas bastante detalladas sobre lo que había sucedido. Le expliqué que, aunque el daño causado no fue intencional en el sentido de que mis padres no esperaban quemar mi cocina, fue el resultado directo de su imprudencia. Les conté sobre la conversación grabada con mi padre, donde prácticamente admite que subió la temperatura del horno a propósito como una especie de broma. Eso fue suficiente para que abrieran una investigación, aunque la oficial también me advirtió que es posible que el caso no llegue muy lejos en términos legales. Aún así, sentí que había hecho lo correcto. Por otro lado, decidí que también voy a demandar a mis padres por los daños en mi casa. Lo que hicieron fue completamente imprudente, y aunque no intentaban causar tantos problemas, fue una consecuencia directa de su irresponsabilidad. Mi abogado me explicó que, aunque el acto fue en teoría un accidente, en el sentido de que no tenían la intención de provocar tanto daño, sigue siendo un acto negligente. Él cree que tenemos un buen caso, sobre todo porque mi padre básicamente admitió que lo hizo como una broma. Aunque mis padres no pensaban que esto fuera a escalar tanto, la verdad es que lo hicieron. Cuando mis padres fueron citados por la policía luego de la denuncia, las cosas explotaron. Recibí una avalancha de llamadas. Ambos me llamaban al mismo tiempo, y no paraban. Podía ver cómo las llamadas entraban una tras otra en mi teléfono, pero solo contesté la de mi madre. Siempre ha sido más fácil hablar con ella que con mi padre, que es mucho más temperamental y difícil de razonar. Sin embargo, esta vez ni siquiera mi madre estaba calmada. Tan pronto como contesté, comenzó a gritarme. Estaba furiosa y exigía saber por qué había hecho esto. Se quejaba de que la policía los había citado y de que eso podría tener graves consecuencias para ellos. Dijo que si los encontraban culpables, podrían perder sus trabajos, lo cual sería devastador para ellos. Me recordó que no les queda tanto tiempo para retirarse y que aún necesitan ahorrar más dinero para poder tener una jubilación tranquila. Mi madre insistía en que nunca tuvieron la intención de causar tanto daño, que solo fue una pequeña broma porque pensaban que yo estaba siendo irrazonable al no desinvitar a Ashley. Según ella, lo único que querían era hacerme ver que no estaba respetando sus deseos al invitar a la esposa de mi hermano, a quien ellos siguen sin aceptar. Pero, francamente, me parece una excusa patética. Porque aunque su broma no se hubiera salido de control, lo que hicieron estaba enfocado de todas formas a intentar arruinar el cumpleaños de mi hijo, arruinando los bocadillos. ¿Qué tipo de persona cree que es razonable arruinar el cumpleaños de su nieto solo porque no se salen con la suya? Le dije que, aunque quizás no tenían la intención de causar tanto daño, el hecho es que lo hicieron. Y que no solo no voy a retirar la denuncia, sino que también voy a demandarlos para que paguen los daños que causaron en mi casa.
Le dije que lo que hicieron fue imprudente e irresponsable, y que no voy a dejarlo pasar solo porque son mis padres. A estas alturas, ya había estado lidiando con sus actitudes controladoras por demasiado tiempo, y esto había sido la gota que colmó el vaso. Para intentar evitar una demanda, le ofrecí una solución. Le dije que si estaban dispuestos a pagarme una suma de $5.000, retiraría la denuncia y no procedería con la demanda. De esa manera, podrían evitar el lío legal y simplemente se harían responsables de sus actos sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Pensé que era una oferta justa. Además, no tendría que gastar en abogados ni prolongar más este conflicto. Sin embargo, mi madre reaccionó de inmediato diciendo que eso era imposible. Me dijo que $5.000 era demasiado dinero, que no podían permitírselo en ese momento. Insistió en que no estaban en condiciones de desembolsar tanto, especialmente con sus planes de jubilación tan cercanos. Pero desde mi perspectiva, no estaba pidiendo una cantidad irrazonable, considerando todo lo que tenían que reparar en mi cocina. Entre las cortinas, las paredes llenas de humo y otros gastos no era tan descabellado. Después de que ella rechazara mi oferta, ya no tenía mucho más que decirle. Le dije que, si no estaban dispuestos a pagarme esa suma, entonces no podía hacer nada más por ellos. Continuaría con la denuncia y la demanda, y que ellos se enfrentarían a las consecuencias de sus acciones. Fue en ese momento cuando mi madre se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Colgó sin despedirse, y desde entonces no he recibido más llamadas ni de ella ni de mi padre. Lo he hablado con mi hermano y con Ashley, y creen que es lo mejor en este momento, ya que ellos también están cansados de sus delirios y creen que será bueno seguir con todo esto para darles una lección. Actualización 2. Esta vez no vengo a hablar de mis padres ni de la demanda. De hecho, aunque la situación sigue igual y la denuncia sigue en marcha, quiero hablar de algo mucho más emocionante. Mi hermano y Ashley van a tener un bebé. Hace unas semanas, me llamó mi hermano, y de inmediato, supe que tenía algo importante que decirme: voy a ser tía. La noticia de que voy a ser tía me alegró mucho, pero también me hizo pensar en cómo van a reaccionar mis padres cuando se enteren. Obviamente, mi hermano no tiene ningún interés en contarles, y francamente, yo tampoco me muero por decírselos. Pero me imagino las cosas que pensarán cuando se enteren. No puedo evitar imaginar a mi madre, sentada en el sofá, bebiendo su café con una expresión de indignación permanente, diciendo algo como: un nieto de la novia. Seguro que ese bebé va a nacer con ideas propias, como su madre, y no va a respetar nuestras tradiciones. Mi padre, por su parte, probablemente se estará quejando de que el apellido de la familia se va a perder porque esa mujer lo va a criar a su manera. Lo sé, suena ridículo, pero creo que es algo debe pasar por la cabeza de mis padres. Y si soy completamente honesta, no estoy segura de cómo se sentirán cuando finalmente lo sepan. Por un lado, es su nieto, y no puedo negar que, a pesar de todo, han mostrado cariño hacia mi hijo. Pero también me preocupa que intenten entrometerse de alguna manera, incluso después de todo el drama que hemos vivido en los últimos años. En cuanto a la demanda, las cosas siguen su curso. La denuncia está activa y también los hemos demandado por $15.000. No esperamos obtener todo ese dinero, obviamente, pero creemos que podemos llegar a un acuerdo antes de que el caso avance más. Mi abogado dice que probablemente podríamos llegar a algo cercano a los $5.000, lo que cubriría los gastos de la cocina y nos permitiría cerrar este capítulo sin más complicaciones. Así que, aunque la situación con mis padres sigue siendo complicada, me estoy centrando en lo positivo. Mi hermano y Ashley van a ser padres, y estoy segura de que serán unos padres increíbles. Ya hemos hablado de los planes para el futuro, y estoy deseando que nuestros hijos crezcan juntos. Actualización 3. Han pasado varios meses desde mi última publicación, o quizás más, y debo decir que han sido agotadores en todos los sentidos. Entre la denuncia, los abogados, y todas las complicaciones que vinieron con eso, me siento exhausta. Para aquellos que nunca han tenido que lidiar con algo similar, honestamente no recomiendo demandar a menos que sea absolutamente necesario. Es un proceso lento, estresante y lleno de momentos en los que sientes que no ves el final del túnel. En mi caso, aunque el resultado fue relativamente positivo, no puedo decir que haya salido ilesa emocionalmente de todo esto. Al menos, lo importante es que ya hemos terminado con ello y podemos comenzar a cerrar este capítulo. En cuanto a la denuncia, algunos de ustedes probablemente estaban esperando algo un poco más dramático, como que mis padres terminaran en la cárcel o enfrentaran una pena más severa. Lamento desilusionar a los que tenían esa expectativa, pero mis padres no terminaron en prisión. Como mencioné antes, aunque lo que hicieron fue imprudente, no fue algo que hicieran con la intención de incendiar mi casa deliberadamente. Fue una broma, entre comillas, que salió terriblemente mal y que, afortunadamente para todos, no terminó en algo peor. Para mí está claro que no fue una simple broma, pero no soy yo quien aprueba leyes o las hace cumplir. Lo que realmente me aterroriza cuando miro hacia atrás es pensar en lo que podría haber pasado si la situación hubiera sido más grave.
Había niños, incluido mi hijo, y adultos en la casa cuando todo esto sucedió, y fácilmente podríamos estar hablando de una tragedia. Por suerte, solo tuvimos que lidiar con la destrucción en la cocina, que aunque fue costosa y molesta, no puso a nadie en peligro de verdad. Mis padres, por su parte, deberían considerarse afortunados de que esto no terminara con ellos enfrentando cargos más serios, ya que algo mucho peor podría haber sucedido. Al final, la justicia decidió que mis padres no merecían una pena de cárcel, pero sí una multa de $1000. No es mucho, pero al menos es algo. Es una manera simbólica de reconocer que lo que hicieron estuvo mal y que debe haber consecuencias por sus actos. Para ser sincera, me hubiera gustado ver un castigo un poco más severo solo para que entendieran la gravedad de la situación, pero al menos hay cierta justicia. Así que, aunque no es la resolución más dramática, estoy satisfecha con que algo haya salido de todo esto. En cuanto a la demanda civil por los daños a mi casa, ahí las cosas fueron un poco más complicadas, pero también más satisfactorias en cuanto al resultado. Como saben, inicialmente les ofrecí a mis padres una solución para evitar el pleito legal, pagarme $5000 por los daños y así nos ahorrábamos a todos muchas molestias. Ellos rechazaron esa oferta, probablemente pensando que podrían librarse del problema o que no tendría tantas consecuencias. Bueno, resultó que, al final, terminamos en una negociación mucho más costosa para ellos. Finalmente, llegamos a un acuerdo en el que mis padres tuvieron que pagarme $7000. Esta cantidad cubrió los arreglos de la cocina y los honorarios de mi abogado, pero no incluye los gastos de sus propios abogados, que seguramente les costaron aún más. Es un poco irónico cuando lo pienso. Si hubieran aceptado los $5000 que les ofrecí desde el principio, se habrían ahorrado mucho dinero y muchos dolores de cabeza, pero prefirieron llevar las cosas más lejos. Al final, acabaron pagando más, y como suele pasar, sufrieron las consecuencias de su terquedad. Parte de mí siente cierta satisfacción al ver que tuvieron que enfrentar la realidad de sus actos, pero otra parte simplemente está agotada de toda la situación. Honestamente, hubiera preferido haber llegado a un acuerdo mucho antes, pero algunas personas necesitan aprender de la manera más difícil. Ahora, lo que no esperaba es que todo esto tuviera un impacto tan directo en la vida laboral de mi padre. Resulta que, debido a toda esta situación, mi padre terminó perdiendo su trabajo. Mi madre, por otro lado, sigue empleada. Y, como mencioné antes, todo esto se podría haber evitado. Si hubieran aceptado la oferta original, si no hubieran insistido en que estaban en lo correcto, las cosas habrían sido diferentes. Ahora mi padre está sin trabajo, y aunque no tengo todos los detalles sobre su situación económica actual, estoy segura de que no es fácil para ellos. Sin embargo, no quiero que esta actualización sea solo sobre problemas y conflictos familiares. Quiero compartir algo positivo y alegre, porque no todo en mi vida gira en torno a demandas y problemas con mis padres. De hecho, tengo una noticia increíblemente emocionante: el bebé de mi hermano Yasli nació hace 4 días. Después de todo el estrés y los momentos difíciles, esta noticia ha sido un rayo de luz para nuestra familia. Mi sobrino nació sano, sin complicaciones, y tanto él como Asli están perfectamente bien. Mi hermano está en una nube de felicidad, y no podría estar más feliz por ellos. Y sí, sabían que mi hermano iba a tener un nieto, pero no pareció importarles. Tampoco hemos tenido contacto con ellos, más allá de los tribunales, ya que luego de lo sucedido cierta parte de la familia ha dejado de invitar a eventos. Lo cual es un alivio para todos nosotros.